Bendito Padre, te damos gracias porque a ti te ha placido hacernos seres pensantes. Tú nos diste el intelecto, nos diste la curiosidad, nos diste la creatividad. Todo eso lo has puesto en nosotros, no te desagradas de ello, porque sabes que al final de cuentas, cuando nosotros buscamos la verdad, cuando preguntamos, indagamos, toda esa investigación, todo ese conocimiento nos va a llevar a profundidades tuyas, Señor. A darnos cuenta de que todo esto está en tu palabra. Así esta noche, Señor, te pedimos que a través de tu Santo Espíritu nos guíes a todo conocimiento de ti, de tus profundidades, de tus secretos, que es nuestro propósito esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy les quiero hablar de algo que a mi parecer es lo más valioso que existe en el planeta Tierra. Podríamos pensar que el oro, que los diamantes, que las piedras preciosas, que el uranio, que el litio hoy que está de moda, que el petróleo. Muchas de esas cosas podríamos pensar y sí son cosas muy valiosas, pero en realidad lo más valioso que existe es el agua. Por una razón, porque en un momento de crisis podremos vivir sin litio, sin baterías, podremos vivir sin petróleo, sin vehículos, podremos vivir sin joyas, sin diamantes ni oro, pero sin agua simplemente no podremos existir. Ahora nos vamos a ocupar de algunas curiosidades del agua. Nosotros, sobre todo si hay algunos como yo que somos curiosos, indagadores, un poco investigadores, a lo mejor ya se han dado cuenta de muchas de las cosas que aquí vamos a mencionar, pero hoy espero que se completen todos esos conocimientos que a veces tenemos regados de diferentes momentos en nuestra memoria. Bueno, el agua no tan solo es extraño, sino que es lo más extraño que tenemos en esta tierra. ¿Por qué? En primer lugar, los científicos, los que del lado de la ciencia investigan el agua, presentan una teoría de que el agua no es terrestre, que es extraterrestre, que es traída del universo hacia la Tierra. Decían que por medio de los cometas, pero ya hicieron experimentos e indagaciones con base a los cometas y resulta que traen, el agua que traen no es de las mismas características que el agua que tenemos en la Tierra. Entonces los cometas se quedaron desechados. Ellos tienen como hielo, capas de hielo, pero no es como el agua que tenemos en la Tierra. Y entonces ahora lo que sostienen es que son los meteoros los que traen agua. En mi opinión eso no es verdad. Luego vamos a decir por qué, pero aparte, porque ¿cuántos meteoros tendrían que caer en la Tierra para que pudiéramos llegar a almacenar toda el agua que existe en este planeta? Casi, en vez de llamarse Tierra, debería de llamarse planeta agua, porque somos más agua que tierra. Entonces yo desecho esas teorías, que son las que supuestamente ahorita se están investigando. Sobre los conocimientos que por ahí hemos ido tomando respecto al agua, los vamos a puntualizar. El más conocido es que el agua es vida. Todo donde hay agua es vida. Y sin el agua, ya se ha descubierto que hay cosas que pueden existir sin agua, pero son mínimas y tal vez en una investigación más profunda, de todos modos sí contengan agua. Pero en general se dice que sin agua no pueden existir los seres vivos, no puede existir vida.
Otra de las cosas que los científicos nos deja desconcertados es que el agua está formada por dos gases, el hidrógeno y el oxígeno. Pero esos dos gases son tan ligeros que de ninguna forma podrían adquirir el estado físico de forma líquida. Tendría que ser el agua, siempre tendría que estar en forma gaseosa. Sin embargo, nosotros conocemos el agua en su forma líquida. Otra cosa que tiene extrañísima para los científicos y para todos los que la investigan es que todos los seres dicen con el calor se dilatan, por eso llega uno tarde cuando hace calor, pero no. El agua con el frío se dilata, con el frío se expande. Si nosotros pusiéramos en un cubo de medición agua en su estado líquido y luego lo congeláramos, veríamos, y de hecho en nuestros cubitos de hielo los vemos que se hacen como panzoncitos de arriba. Porque el hielo, el agua, al congelarse, al enfriarse al grado máximo, que es la congelación, se expande, no se aprieta, como todos las otras cosas que obedecen las leyes de la naturaleza. También cuando se expande, se hace de otra tiene un nombre, se hace más ligera. Tan es así que en su estado sólido, que son los hielos, flota. En agua líquida flota cuando está en estado de congelación. Una cosa curiosísima que casi puedo asegurar que nadie la sabe porque yo me acabo de enterar es que el agua hirviendo se congela más rápido que el agua fría. Explíquenme eso. A mí me parece extrañísimo, ¿eh? Nosotros diríamos, no, pues si algo está frío está más cerca de la congelación que algo que está caliente, pero no. El agua hirviendo se congela más rápido que el agua fría. Ahora, otra cosa que esa también tal vez sí la hemos notado, pero no hemos recapacitado en lo maravilloso que es ese hecho, es que las gotas de agua tienden a elevarse. Nosotros sabemos que todo en la Tierra está sujeto a la ley de la gravedad, que dice que todas las cosas son atraídas hacia el centro de la Tierra. Entonces, al yo dejar el agua, por ejemplo, en un cristal de un auto, como el agua de lluvia, diríamos que esa agua tiende a irse hacia el centro de la Tierra, hacia abajo. Pero el agua tiende a ir hacia las alturas, a subir. Otra cosa muy significativa del agua es que las pequeñas partículas, gotas muy pequeñas, tienden a atraerse unas a otras, como si formaran como ciertos canales, como vasos sanguíneos, como venas, que se extienden y tocan a otra gota y la atraen y entonces se hace una gota mayor. También las plantas, vemos que su alimento está en la tierra y el agua que tiende a ir hacia lo apartado al centro de la tierra, sino hacia arriba, hace que la savia de las plantas lleguen hasta sus ramas, hasta sus hojas, que están en la parte alta, la raíz es la que está en lo bajo. Ahora, el agua en el universo es la segunda molécula más común. O sea, en el espacio, en el universo hay muchísima agua. También no sé cuántos hemos pensado que es casi como invisible. Si servimos un vaso de agua en un vaso de cristal, notamos que casi no la percibimos porque no tiene ni color, ni olor, ni sabor, ni rasgos, nada, es como invisible.
Entonces, el agua vamos viendo que rompe muchísimas reglas físicas y químicas que rigen a toda la naturaleza, porque por eso son leyes. No son reglas, no son sugerencias, son leyes universales y el agua no se sujeta a ellas. Ahora, por esa misma razón de que no se sujeta, es que toda la vida, incluidos nosotros, podemos existir. Vamos luego a observar cómo esto actúa en nosotros. También otra cosa que tiene otra característica es que su tensión superficial es mucho más fuerte de lo que debiera ser con esos elementos que la conforman. Esto es que, por ejemplo, cuando en un río cae una hoja, no se hunde porque hay una tensión. Para hacer un hoyo en una superficie de agua necesita mucha más presión de lo que debiera ser lo normal. Entonces, dentro de otras cosas ya un poco más menos tangibles, pero sí visibles, porque una es como un conocimiento común, conocimiento popular, es que el agua tiene memoria en muchos sentidos. La gente de campo, por ejemplo, lo relaciona en que si desvían un arroyo o algo, ese arroyo tiende a siempre volver a tomar el mismo cauce que tenía. Y a eso le atribuyen que el agua tiene memoria, pero se manifiesta su memoria en muchísimas otras formas también. Recientemente, no tan reciente de los últimos años, pero hace algunos años, también un científico japonés pudo demostrar que el agua tiene una especie de comprensión de emociones. Y se hicieron unos experimentos creando unas como las cosas, como los diamantitos de hielo tienen un nombre, que responden y manifiestan algunas características de esa captación de emociones que tiene el agua. Y entonces, por ejemplo, cuando le ponían cristales de hielo, cuando le ponían una música muy estridente, muy poco melodiosa, los cristales del hielo salen deformes. Pero si esa misma agua tomada del mismo lugar, separada del mismo proveedor, digamos, de un mismo vaso, le ponen una música agradable, melodiosa, los cristales son hermosos, diferentes todos, ningún cristal igual a otro, pero todos hermosos. Y eso mismo sucede cuando a los recipientes con agua la gente les expresa emociones agradables, como gracias, como qué hermosa, como te quiero. Cuando se hacen los cristales de hielo son hermosos, pero si a esa misma contención de agua se le dicen y se le escriben emociones negativas como qué fea, te odio y cosas feas, los cristales salen deformes. Entonces ahí es una muestra de que captan emociones y sentimientos, tanto emitidos en formas de ondas, que ya sabemos que emitimos ondas, como a través de lo que expresan las palabras, sean habladas o sean escritas. De esto está bastante conocido ese estudio, hay libro y hay también videos. Entonces, si les interesa verlo, hay la forma de verlo, cómo se llevó a cabo estos experimentos en las grabaciones en el YouTube. Entonces, nosotros ya vamos a llegar un poco más a lo que dice
la palabra de Dios respecto al agua. Muchas personas creen que no se menciona su creación, porque en Génesis 1 dice que creó Dios, nuestra versión dice creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Pero existen unas herramientas de estudio, y ahorita se las voy a proporcionar para que ustedes sepan que existen, que se llaman Biblias interlineales. Hay Biblia, el Antiguo Testamento interlineal en hebreo, que viene escrito como está escrito en los originales en hebreo, y abajo la traducción al español, que es lo que necesitamos, de palabra por palabra. Y de igual manera existe el Nuevo Testamento en versiones interlineales en griego. Y entonces aparece la escritura en griego como está en los originales y abajo la traducción en español, palabra por palabra. Y entonces ya nadie nos traduce, nosotros mismos vemos las letras y las palabras que contiene y nosotros mismos hacemos la formación del enunciado. Esto tiene sus problemas porque tendríamos que conocer las culturas para saber qué significa cada expresión y no poderle dar un significado equivocado. Eso vemos, por ejemplo, nosotros cuando un documento en nuestras tablets pedimos al traductor que lo pase del inglés al español y vemos que traducen palabra por palabra y a veces no nos es comprensible porque no es el uso que se le da en realidad cuando ya se usa ese lenguaje. Entonces, tiene ese problema, pero ahí podemos darnos cuenta de que a veces también la traducción que nos llega, pues o le han agregado algunos artículos, algunos cosas gramaticales para que cuadre mejor, o se las han quitado supuestamente para que cuadre mejor. Entonces, cuando nosotros vemos la versión hebrea de esta mención del Génesis, resulta que para ellos se traduce como en el principio, en el principio creó Dios a los cielos y a la tierra, que nosotros no nos aparece esa letra A. Pero cuando en el hebreo aparece esa letra A, es muy significativa, porque dice Af, que es dos letras, forman esa pequeña fracción que para nosotros se traduce como A. Y esa fracción que está formada por las dos letras está hecha por la letra Aleph y por la letra Tav, que si recuerda ya habíamos comentado que las 22 letras del alfabeto hebreo aparecen en el Salmo 119 y ahí podemos ver que la primera letra del alfabeto es Aleph y la última es Tav, que es el equivalente para nosotros que en Apocalipsis leemos que Jesús dice: yo soy el alfa y la omega, yo soy el principio y el final, o sea, nada escapa a su presencia. Y aquí se vuelve a mencionar cuál es la importancia de este término A que aparece ahí en la letra Aleph y la letra Tav juntas, que nos dan el enunciado o el conectivo de A para nosotros. Pues que no sé cuántos sepan que en la frontera entre Francia y Suiza se hizo un túnel de 27 kilómetros donde los científicos empezaron a experimentar con un túnel de aceleración de partículas, que cuando se hizo, como se creó la teoría de lo que querían probar y demostrar, la gente tenía mucho temor porque decían que eso, si resultaba más, podía acabar con la Tierra.
Tomó muchos años hacer ese túnel. Es un túnel 27 kilómetros, imaginémonos. Y entonces empiezan a acelerar allí átomos y los científicos descubrieron una partícula que los llevó a ganar el premio Nobel de Ciencias. Y esa partícula le llamaron la partícula de Dios, porque dicen que es la forma de energía más pura y más completa que el hombre ha podido conocer. Entonces resulta que esa partícula de Dios es exactamente lo que en la Biblia, en ese Génesis 1, nos está hablando con esta letra A para nosotros, A para ellos, formada por Aleph y Tav, que significa el principio y el fin. Ese es la partícula de Dios, que contiene todo. Cuando ellos hacen este estudio de esta fracción de la Biblia, dice que cuando la tierra estaba, para nosotros decimos desordenada y vacía, pero en su traducción dice que estaba desierta y vacía, que bueno, viene siendo lo mismo. Allí la parte que ellos hablan de que estaba desordenada y vacía es tohu abohu, dos palabras unidas. La palabra tohu, que habla de esta partícula de Dios, y abohu, que significa darle forma a esa partícula. Entonces, cuando nosotros vemos en el Génesis 1 que se habla que allí existía tohu, quiere decir que ahí estaba todo lo que iba a ser la creación de Dios. Porque recordemos que esto es previo a que se haga la tierra. En el principio creó Dios, que creó todo el universo, los cielos y la tierra también. Entonces, en esa partícula que después se replicó para que siguiera dando, creando dentro de la naturaleza, ese tohu abohu significa que tomó esa partícula, y en el bohu significa que le dio forma. ¿Qué forma le dio? Pues la forma que conocemos de todo lo creado, de todo el universo, dentro de lo que se trata la Tierra, pues de los 4 elementos que llamamos los 4 elementos primarios de toda la naturaleza, que son el fuego, la tierra, el aire y el agua, ¿sí? Entonces vemos que esa agua en realidad no es que venga del espacio, sino que estaba dentro de la partícula de Dios, que es donde Él mismo se manifiesta en toda su creación. Por eso dice que toda la creación nos habla de Dios, no hay forma de que lo podamos negar. Entonces, el investigador que yo estaba viendo, especialista en las cosas hebreas en esta rama, dice que ahora los científicos, ya encontraron la partícula de Dios, que desde luego no es la partícula original, que es el verdadero Dios, que dio origen a todo. Que ahora lo que tienen que buscar es al que crea esa partícula o la partícula original de eso que encontraron. Entonces, todo esto viene porque el agua, entonces vemos que no es que sea extraña porque venga del espacio y sea extraterrestre. Es extraña porque Dios así la diseñó desde que la lanzó al universo en ese fenómeno creativo que él hizo de sí mismo, llevarse a toda la naturaleza. Ahora, ¿por qué lo estamos estudiando? ¿Por qué lo estamos viendo? Porque el agua es la misma desde ese inicio que se creó toda
todo el universo, ya no se ha hecho más agua. Entonces la que existe aquí en la Tierra alguna vez formó parte de una flor, alguna vez formó parte de un árbol, alguna vez formó parte de un animal y ahora está formando parte de nosotros porque nosotros somos un 70% agua. El agua en nosotros es el elemento mayor que forma la sangre. O sea, nosotros toda nuestra sangre fluyendo es agua. Agua que lleva algunos elementos, los glóbulos rojos, que por eso la sangre se ve roja. Pero lleva muchísimos elementos y muchísimos nutrientes y recorre todo nuestro cuerpo. Entonces, esa agua sirve para muchas cosas en nuestro cuerpo. Esa agua transporta tanto el oxígeno para que respiremos, los nutrientes para que podamos, toda nuestra naturaleza física, nuestra carne, se conserve, también regula nuestra temperatura, también filtra todo nuestro ser, lo limpia, sirve de lubricante para músculos, para articulaciones, para muchas cosas. Entonces, en nuestra vida, todas las acciones que nuestro cuerpo y nuestro ser realiza requieren agua. La respiración, la digestión, la depuración. En el caso de nuestro intelecto, que ya lo vimos un poco lo que es la mente, resulta que el cerebro contiene el 85% de agua. Entonces, esa característica que el agua tiene de ir hacia las alturas es la que permite que nuestro cerebro tenga tanta agua, mucha más agua que el resto de nuestro cuerpo. Y ya vemos todo lo que en nuestra mente se genera. Ahora, en este mantenimiento de nuestro cuerpo, nosotros usamos diariamente el equivalente a 40,000 vasos de agua. Y perdemos en los procesos que son la respiración, la sudoración, la transpiración, el trabajo intestinal, digestivo, un alrededor de 10 vasos, que son lo que tenemos que reponer cada día y que debemos de beber agua y que debemos de procurar que esa agua sea agua pura, la mejor agua que podamos beber y que sea agua simple. ¿Qué nos dice Dios y qué nos va a quedar de reflexión de toda esta información? Tenemos varias citas que yo les voy a pedir que las mediten y que vean en esta plenitud de conocimiento sobre el agua, que nos hablan de nosotros mismos y de nuestra relación con Dios. Y entonces tenemos en Juan 7:37 que Jesús dijo: todo aquel que tenga sed, venga a mí y beba. También tenemos una palabra que nos hace ver que la palabra es agua. Nosotros estábamos hablando de que hay unas bases de interpretación que cada palabra en la Biblia significa algo y la palabra agua significa la palabra de Dios y también sabemos que la palabra de Dios significa Jesucristo. En Génesis 15:3 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Aquí hace una clara mención Jesús de que sus discípulos habían sido limpios por medio de la palabra. Y sabemos que lo que limpia, lo que hace una acción de limpieza es el agua. Entonces aquí nos queda muy claro cómo la palabra es un sinónimo de agua y sabemos que la palabra es un sinónimo de Jesús. Así también sabemos que en Jesús está la vida,
como decimos que el agua es vida. Entonces, todas estas cosas que vimos que el agua hace dentro de nosotros, ya dijimos que tenemos un ser físico que es exactamente igual a un ser espiritual. Entonces, tenemos que buscar esta información del agua física en nuestro ser físico, cómo corresponde al agua espiritual actuando en nuestro ser espiritual. Y eso va a quedar para que lo meditemos mucho tiempo, todo lo que podamos, vayamos descubriendo. Me gustaría conocer si van teniendo revelación a este respecto en mi número telefónico, a través de mi WhatsApp, me lo hicieran saber. Y bueno, pues vamos a despedirnos con una oración. Señor, te damos gracias porque vamos de asombro en asombro viendo las maravillas que habla tu palabra. Todo lo que tenemos que hacer es acercarnos y buscar qué tesoros tienes para nosotros en ella. Gracias porque hoy nos has revelado muchos secretos. Ahora tenemos que pedirte que tú también nos lleves a ese conocimiento más profundo de ti a través de lo que hemos aprendido, que traigas revelación sobre tu palabra. Te lo pedimos, te lo rogamos por Cristo Jesús. Amén.